Muy buenos días, sean bienvenidos a este webinar, San John Henry Newman, Doctor de la Iglesia. Es un gusto para mí acompañarles en esta mañana, donde estaremos hablando de este reciente nombramiento de San John Henry Newman como Doctor de la Iglesia, acontecido el pasado 1 de noviembre por su santidad el Papa León XIV. Para eso hoy contamos con la presencia de dos, me atrevo a decir, no solo expertos o conocedores del pensamiento de San John Henry Newman, sino personas que sé que lo tienen en una gran estima. Por eso hoy nos acompaña el profesor Osvaldo Gallo Serratos. Él es filósofo y ensayista. Sus intereses académicos giran en torno a la epistemología de la religión y las humanidades ambientales, sobre las cuales ha publicado, una veintena de artículos en México, Chile y Estados Unidos. Es estudioso de la obra del cardenal Newman, es miembro de la Newman Association of America, del Seminario de Religiosidad y Cultura de la UNAM y de la Asociación Filosófica de México. Ha sido profesor en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y actualmente en el Tecnológico de Monterrey. Y también nos acompaña el doctor Rodrigo Guerra López, actualmente secretario de la Comisión Pontificia para América Latina. Él es doctor en filosofía por la Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein y también es el fundador de nuestra institución, el CISAF. Entonces, en una dinámica más de diálogo y de compartir, vamos a hablar sobre este nombramiento y comenzaremos con la intervención del profesor Osvaldo Gallo. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Gracias, José Miguel. Pues yo quiero poner sobre la mesa dos ideas sobre el nombramiento de Newman que me parecen relevantísimas para entender la magnitud de la decisión que tomó la Santa Sede en tiempos de Francisco, aunque se concretó más bien con León XIV. Sabemos que la comisión comenzó trabajos desde hace varios años. Para ponerlo en perspectiva, particularmente pensando en su relevancia, ¿no? En su actualidad. La primera es que Newman es una suerte de rara avis en el canon de los santos, porque, digo, cada quien tiene sus particularidades, pero pensando en Newman, en tanto que clérigo, al no haberse formado como católico, nos obliga a repensar la genealogía intelectual que siguió su pensamiento. Es verdad que estudió en un seminario católico, pero con 45, 46 años. No es lo mismo que haberse formado como estudiante en Oxford. Y eso le imprimió unas particularidades filosóficas que lo distinguen de otras tradiciones dentro de la filosofía cristiana particularmente. Lo segundo es que Newman nunca tuvo un bando, si cabe hablar de bandos. Eh, en el siglo XIX lo que encontramos a nivel de la filosofía cristiana es una polarización tremenda. Por una parte está el bando al que Newman llama, y en general los ultramontanos, que son los más papistas que el Papa. Esta papolatría a Newman le parece contraria al espíritu de la filosofía cristiana y, e impulsada más bien por problemas políticos, ¿no? La cuestión de la unificación italiana generó muchos problemas en la Santa Sede, y Newman identifica al bando ultramontano como aquello que más le recalcitraba de la Iglesia anglicana, y es su dependencia del Estado. Esta asociación entre el cuerpo político y el cuerpo de la Iglesia fue la primera razón por la que Newman empezó a replantearse la naturaleza de la Iglesia anglicana, y que la llevó a reconocer que ya funcionaba más como un apéndice del Estado, más que como una iglesia cristiana. Pero también es verdad que su obra está atravesada, y él tal cual lo dice cuando lo nombran cardenal, por una crítica constante hacia el liberalismo. Pero aquí hago solo una pequeña precisión, y es que en las últimas semanas, a propósito del nombramiento, se ha hablado mucho de Newman como una especie de azote de la progresía, justo por su
crítica al liberalismo, pero lo que el fenómeno que conocemos como progresismo político o incluso católico, Newman entiende por liberalismo más bien la pretensión de explicar las verdades reveladas a partir de la ciencia positiva, tal cual lo dice en el apéndice A de su Apología Pro Vita Sua, ¿no? Su autobiografía espiritual. Y la tercera cosa que quiero poner como introducción es que Newman es un santo fiel a su conciencia. Eso me parece fundamental. Newman nunca fue fiel a sus ideales, nunca. Newman fue fiel a su conciencia. Y esa porque Dios se encuentra en la conciencia. Y en ese sentido, la relevancia de su nombramiento me encanta porque hay una tendencia eh, muy clara en nuestro tiempo de promover la fidelidad a los propios ideales, cuando en realidad tendríamos que promover la fidelidad a la verdad, ¿no? Cuyo garante es la conciencia, lo cual implica una formación de la conciencia mucho más compleja de lo que le hemos pensado. Hay, sin embargo, dentro de su aporte específico a la filosofía, dos puntos, digo, hasta ahora solo he puesto tres introducciones, pero entrando en materia, hay dos puntos que me parecen a mí muy importantes de su nombramiento que vale la pena que rescatemos y que, desde mi opinión, se han leído mal dentro de su obra. El primero es su aportación a la filosofía de la educación. Me quedaba en la aportación de Newman a la filosofía de la educación. Les decía que Newman se distingue de la tradición filosófica cristiana, particularmente en lo que respecta a la educación, porque no afirma, como tradicionalmente pensamos cuando hablamos de estos temas, no afirma que la función, que la finalidad de la educación sea la adquisición de la verdad. A mí eso me parece una cosa muy interesante del pensamiento de Newman, que expresamente dice en aquella obra de 1854, que son los discursos sobre el fin y la naturaleza de de la educación universitaria, comúnmente conocidos como la idea de la universidad. Newman dice que la función de la educación, universitaria particularmente, no es la adquisición de verdades, sino la formación de la conciencia, la formación del intelecto, lo dice. Y ese cambio de paradigma educativo me parece fundamental en el siglo XXI. Lo pongo un poco en perspectiva. Cuando suelo dar seminarios sobre la idea de la universidad, suelo poner, por ejemplo, el, el gran impacto que tuvo, la gran revolución que supuso para personas que estudian, por ejemplo, historia o biología en el siglo XIX, el haber encontrado fósiles, el haber descubierto que las verdades que se tuvieron como tales durante tantísimos siglos, que siempre no fueron verdades. Newman dice que si la educación está basada en transmitir verdades, estamos generando escépticos en potencia, porque lo que eso provocará es que cuando dentro de algunas décadas, pienso particularmente en el contexto de la gran revolución que supuso en la historia y en la biología en el siglo XIX, lo que acabo de comentar, cuando en un futuro veamos que lo que nos enseñaron como verdades, que siempre no son verdades, lo que provocaremos es que la gente empiece a dudar de todo, no solamente de aquello que recibieron como educación en la universidad. En cambio, si la educación tiene como meta la formación del intelecto, de tal manera que estudiantes universitarias, estén habituadas a reconocer mecanismos de adquisición de creencias verdaderas, la cosa entonces va a cambiar porque llegado el momento en el que aquellas verdades que tuvimos como tales resulta no que cambiaron, porque si algo es verdad no puede cambiar, sino que descubrimos que no eran verdades, entonces será mucho más fácil que con estos mecanismos de identificación de creencias verdaderas, con esta formación del intelecto, podamos entonces sí llegar a la verdad. Dicho en resumen, Newman tiene la verdad como el horizonte al cual apunta la educación, pero no es el inmediato. La educación tiene que apuntar a la formación del intelecto y entonces sí, ya formado el intelecto llegamos entonces a la posibilidad de conocer la verdad. Eso además me parece, digo, en su momento fue muy revolucionario,
Hay lecturas de Newman que me parecen desafortunadas porque lo siguen presentando por ciertos pasajes de su obra como un pensador que defiende que la transmisión de la verdad es la meta de la educación, cuando, insisto, expresamente dice en Idea de la Universidad que ese no es el caso. ¿Cómo se forma la conciencia? ¿Cómo es esta formación del intelecto de la que Newman está hablando? Le llama con varios nombres. La filosofía contemporánea podría llamarles virtudes epistémicas. Yo soy fiel defensor de que lo que hoy conocemos en la epistemología contemporánea como virtudes epistémicas es a lo que Newman se refería cuando tiene expresiones como intelecto imperial. El intelecto se forma a partir de hábitos. Lo que tenemos que tener en claro cuando tratamos con estudiantes universitarios es la idea de que el papel del docente, de la docente, no es transmitirles verdades, sino educar su intelecto. Y educar su intelecto es a partir de ciertos hábitos, dice Newman, que resulten propicios para la adquisición y el reconocimiento de la verdad. Por ejemplo, el contraste de las fuentes, eh, el recurrir a fuentes confiables de información, la apertura de mente, la humildad intelectual, todos aquellos procesos, pues, que funcionan como mecanismos calibradores de la confianza intelectual, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es importante que la mente esté formada? Pues porque Newman defenderá en toda su obra, tanto como filósofo, como historiador y como teólogo, la primacía de la conciencia. Pero no podemos hablar de una primacía de la conciencia que termine siendo una suerte de relativismo, sino más bien la primacía de la conciencia nos obliga a formar nuestra conciencia a partir de ciertos procesos que nos permitan desarrollar mejor nuestro intelecto en vez de atrofiarlo. Y aquí hago una pequeña pausa y es que la epistemología contemporánea justo habla de lo contrario de la formación del intelecto en términos de vicios epistémicos. Un vicio epistémico, por ejemplo, es mantener una mente cerrada o la arrogancia intelectual. Cuál es la gravedad de un vicio epistémico? Pues que termina por atrofiar el intelecto. Un intelecto que está acostumbrado a actuar de esa manera se encuentra con el paso del tiempo, puesto que un vicio es una repetición, en este caso de- con un desarrollo negativo, termina por atrofiar nuestra capacidad intelectual. Finalmente, como epistemólogo de la religión, aquí nos ponemos mucho más hay más carnita que sacar en esto porque Newman nos legó una obra de epistemología que es su obra filosófica más importante, la gramática del asentimiento. Empiezo por el título y es que Newman lo que escribió es un ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento, es el título completo. Newman no hace un tratado de epistemología ni una crítica a la alemana. Newman hace un ensayo que es verdad que tiene una tradición británica y pienso en Hume, pienso en Locke, pero lo que Newman quiere hacer es contribuir a pensar una epistemología de lo sagrado, ¿no? Una gramática del asentimiento le llama, que no es más que una, insisto, una epistemología de la religión. Y en este sentido, Newman también me parece una rara avis, como decía al principio, por dos razones. La primera es que encontramos en su obra, pero no solamente en su obra, sino en sus cartas, una particularidad de Newman es que en las obras nos dice algo, pero lo que de veras piensa lo dice en sus cartas. Y en sus cartas encontramos disquisiciones filosóficas, teológicas, históricas, hasta poéticas, mucho más ricas que la que encontramos en su obra. Y podemos además encontrar que Newman en su obra escribe aquello que sabe que no le puede traer tantos problemas, aunque de todos modos se los llevó, pero en sus cartas se explaya mucho más y en sus cartas podemos encontrar una evolución de su pensamiento. No es el mismo Newman el de los 27 años o el de los 45 o el de los 75. Newman tiene ciertas líneas claras, particularmente cuando habla de su conciencia, pero también es verdad que cambió políticamente de opinión un montón de ocasiones, ¿no? Digo yo que es una rara avis porque cuando hablamos de lo sagrado, particularmente cuando hablamos sobre argumentos referentes a la existencia de Dios, Newman
No diré que rechaza, porque no hay un rechazo, pero sí se distingue, se separa más o menos expresamente en su obra, muy expresamente en sus cartas, de los típicos argumentos sobre la existencia de Dios. Newman no es un defensor de los argumentos cosmológicos de Santo Tomás y tampoco lo es de los argumentos ontológicos, ¿no? Como el de San Anselmo. Y esto lo hace porque conoce muy bien a los padres de la iglesia, a los filósofos clásicos. Newman, si hacemos una suerte de genealogía filosófica, pues se educa dentro del realismo helenístico, particularmente con Aristóteles, y luego es heredero de Locke expresamente. Luis Villoro, por ejemplo, Ramón Shirau, en su introducción a la historia de la filosofía, justo cuando habla de Newman, lo hace comparándolo con Locke. Lo mismo hace Luis Villoro, por cierto, cuando escribe Creer, Saber y Conocer. Porque Locke es, digamos, el antecedente inmediato de la formación de Newman, ¿no? Pues es a quien lee en Oxford, finalmente. Pero la relación que tiene con Santo Tomás es una relación muy complicada. No sé si le cayó bien, honestamente. Lo respetaba muchísimo, pero lo cierto es que se separa mucho de su pensamiento. Y eso se ve particularmente cuando Newman encuentra que la bronca no es Santo Tomás, sino su club de fans. Lo pienso en el contexto de la educación católica del siglo XIX, que se basa en la repetición, literalmente en la repetición de pasajes de la Suma Teológica. Si uno revisa, por ejemplo, las cartas de Newman cuando tiene 46 años y está en un seminario en Roma, Newman se da de topes porque dice, además de que le cae muy mal Roma, porque dice que es una ciudad que tiene muchos perros, escribe a sus amigos en Inglaterra que que le molesta muchísimo que los exámenes en el seminario consistan en memorizar pasajes de la Suma Teológica. Y Newman encuentra una formación intelectual en el clero católico decimonónico súper deficiente. Y no es el único. De hecho, algunas décadas pasarán para que León XIII diga, por favor, regresemos a Santo Tomás, ¿no? Con la Eterni Patris, pues, justo porque la situación intelectual era deplorable en muchos sentidos. Eh, Newman se distancia de Santo Tomás, no tanto porque rechace los argumentos cosmológicos, sino porque Newman lee muy bien a Santo Tomás y encuentra en la Suma Teológica que lo que Tomás hace con las 5 vías para el conocimiento de Dios no es un argumento que demuestre que existe Dios, son vías para el conocimiento de Dios. Y es un matiz muy importante que él rescata. eh, al respecto. Santo Tomás no pretende demostrar que existe Dios porque la demostración es una herramienta que funciona para otro tipo de objetos en la realidad. Si Dios de verdad es Dios, si lo sagrado de verdad es sagrado, pues entonces por definición es indemostrable. Santo Tomás no demuestra que existe Dios. Santo Tomás tiene vías para el conocimiento de Dios que finalmente son análogas. Su pleito con los argumentos ontológicos sí tiene que ver, de nuevo, con que si lo sagrado de veras es sagrado, pues por definición es indemostrable. Newman tiene en todo caso, y cierro con esto, una epistemología de la religión más cercana a Pascal, una epistemología del corazón. Tengo por ahí un articulito que está a punto de salir al respecto de la epistemología del corazón de Newman y Pascal. La línea que tiene Pascal, solo para recapitularla, que es un gran filósofo que tuvimos muchísimo tiempo en el olvido hasta recientemente, que conmemoramos su aniversario con una carta del Papa Francisco, ¿no? Al respecto de Blaise Pascal. Pascal tiene, como saben, una visión de lo sagrado a partir de la cual piensa en ese fenómeno no como algo que se pueda demostrar, sino como algo que es racional que creamos, porque es racional apostarle a que exista eso, ¿no? La famosa apuesta pascaliana. Y Pascal nunca tiene una definición del corazón, pero sí entiende el corazón en el sentido bíblico, particularmente el Antiguo Testamento, pienso en Ezequiel, como el ámbito de lo humano, llamémoslo así, donde se entremezclan, que es una suerte de bisagra de lo intelectual con lo emocional, de lo intelectual con lo afectivo. El corazón no es ni el órgano con el que vivimos, ni tampoco una suerte de emoción pura que nos permite acercarnos a la gente, que eso sería en todo caso la afectividad. El corazón es la bisagra. Bueno, Newman así concibe el corazón.
cuando digo que Newman defiende una epistemología del corazón, no me refiero a que Newman defienda una epistemología que piensa la afectividad como el criterio para reconocer la verdad o el criterio para conocer. No conocemos por la emoción. Lo que estoy diciendo es que Newman entiende el corazón a la Pascal, en el sentido de reconocer en él un puente, una bisagra, me gusta decir, que, en el que convergen lo emotivo y lo afectivo y también lo intelectual, porque descubre que el ser humano es eso, ¿no? Ni ustedes ni yo somos personas que pensamos una cosa y sentimos otra, sino que es muy difícil trazar una línea entre lo emotivo y lo intelectual, porque finalmente lo que creemos repercute en cómo actuamos. Las creencias, por más abstractas que sean, tienen siempre un componente actitudinal. Por eso es tan importante cuidar nuestra conducta intelectual, porque también es una manera de contribuir a nuestra conducta moral. Si es que cabe, pues, la distinción entre los tipos de conducta. En general hablemos de conducta humana. El corazón para Newman es el centro donde la persona encuentra la integridad entre lo que piensa y lo que hace, pero además es donde encuentra su cercanía con Dios. Por eso no es baladí que Newman haya escogido como lema cardenalicio que el corazón habla al corazón, porque el corazón del Señor habla al núcleo de la conciencia, y es allí donde tenemos que guardar cierta fidelidad, porque es en ese núcleo de la conciencia, en lo más íntimo de la persona, es donde descubrimos la voz de Dios. Tengo muchísimo más que decir sobre Newman, pero me parece que estos puntos alcanzan para plantear lo que considero más relevante. En un primer lugar, sus aportes a la filosofía de la educación, particularmente su negación, su negativa a reconocer que la verdad es lo inmediato que tenemos que apuntar cuando hablamos de la educación, sino que es más bien la formación del intelecto. Y en segundo lugar, sus aportes a la epistemología de la religión, porque no es un epistemólogo de la religión que quiera demostrar lo indemostrable, sino que se acerca a lo indemostrable a partir de lo más íntimo que tenemos, que es el corazón, a falta de cualquier otro término para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Les recuerdo a nuestra audiencia que a partir del menú que encuentran abajo en la pantalla de Zoom que dice preguntas y respuestas, pueden hacernos llegar sus preguntas a los ponentes o también sus comentarios. Pues sin más, le damos la palabra al doctor Rodrigo Guerra. Muchas gracias, Josemi. Gracias, Osvaldo, porque ya hizo una introducción buenísima, buenísima, que creo que nos ambienta bastante en el perfil de John Henry Newman. Y yo solamente me atrevo a decir que esto que ya nos ha explicado Osvaldo, no solo creo nos sirve para entender quién fue este hombre del siglo XIX, sino para entender por qué es pertinente en el momento actual. Lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Como todos sabemos, muchos racionalismos gobernaron la cultura ambiente, tanto de los pueblos europeos y también de los americanos, durante varios siglos. En el mundo de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana, el racionalismo también operó e hizo de las suyas. No va a ser extraño que, aunque con la mejor intención, el Papa León XIII publica en el año de 1879 la encíclica Eterni Patris y rehabilita o reanima los estudios en torno a Santo Tomás de Aquino, pues como decía Osvaldo hace un minuto, muchos de los fans, de los seguidores, de los que acogen esta invitación de León XIII, la acogen en clave racionalista. Es fácil criticar hoy, su momento, en aquel entonces, seguramente no era fácil salirse, a fin de cuentas, de una cierta manera de comprender no solo a Santo Tomás, sino en general al mundo completo. El resultado es que las presentaciones que se hacen de Santo Tomás en distintas escuelas a finales del siglo XIX tienen fuertes vicios racionalistas. Me atrevo a mencionar dos de los más conocidos. Por ejemplo, en Lovaina, inmediatamente se trata de hacer que Santo Tomás responda a los desafíos del mundo contemporáneo. Se le pone a responder a la doctrina de Santo Tomás, al darwinismo, al materialismo, al racionalismo cartesiano o kantiano, y
al momento en que se interactúa con estos adversarios intelectuales, empieza a surgir un cierto tomismo que trata de alguna manera de contestar asimilando algo de este tipo de adversarios. Y así es como en diversas universidades de Centro Europa, el tomismo que surge es un tomismo al principio crítico y que luego, pasados algunas décadas, se volverá un tomismo trascendental. Estos terminajos que ahorita de repente a algunos nos pueden resultar un poco extraños, lo que significa es que se intentó asimilar de alguna manera el tomismo con algunas de las ideas ya sea procedentes de Descartes o de Kant. Esta fue una manera en la que ciertos tomismos empezaron a volverse racionalistas, pero hubo otros tomismos aparentemente más puros, aparentemente más literales, que repetían al Santo Tomás de Aquino histórico, que también cayeron en un fuerte racionalismo y que rápidamente, lo voy a decir así, compartimentalizaron cosas que a lo mejor el Santo Tomás de Aquino histórico veía mucho más integradas. Sin embargo, por la forma expositiva que usaba Santo Tomás, leída en el siglo XIX, fácilmente algunos autores presentaban cosas como la siguiente. Voy a hacer una caricaturización que mirando ciertos manuales de la época resulta que no lo es tanto. Por ejemplo, algunos tomistas a finales del siglo XIX y principios del XX decían cosas como que la inteligencia está llamada a conocer la verdad y la voluntad a adherirse o escoger el bien. Estas frases que de repente pueden hasta sonar a un cierto cuño aristotélico o tomista, sin embargo, resultaban repugnantes para alguien que tuviera una visión mucho más holística e integrada del ser humano como John Henry Newman, y por cierto, el Santo Tomás de Aquino histórico también les hubiera repugnado. ¿Por qué? Porque realmente la inteligencia no es la que anda buscando la verdad, sino que es la persona a través de la inteligencia la que busca la verdad. Esto no es un mero juego de palabras, es que realmente el sujeto real de imputación de todo dinamismo humano es la persona, no la facultad, no la facultad. En otras palabras, un excesivo análisis supuestamente tomista de facultades, de dimensiones, de subdivisiones y aspectos del ser humano derivó en un formalismo tomista para muchas sensibilidades insoportable. Una de ellas fue la de John Henry Newman. John Henry Newman, ahorita con lo que nos recordaba Osvaldo, podemos advertir que fue logrando entender que la antropología que había que desarrollar debía de ser mucho más holística, mucho más integral, sí reconociendo distintos aspectos en la persona, pero al mismo tiempo siempre subrayando su factor de unidad. Ahorita con las reflexiones que nos recordaba Osvaldo sobre la noción de corazón y de conciencia, lo podemos advertir con gran fuerza. La palabra corazón, que tiene evidentemente antecedentes escriturísticos, que pasa por el conocimiento que tenía John Henry Newman de San Agustín, significa sí, núcleo afectivo, núcleo intelectual, pero a fin de cuentas la palabra corazón significa persona. Es la persona vista desde ese punto cero, desde ese ángulo irreductible interior, desde donde miramos y contemplamos el mundo, no solamente de manera intelectual, sino también comprometiendo todo lo que somos. Esto será así de importante en el pensamiento de Newman que al momento en que habla del asentimiento, la palabra asentimiento, que para las mentalidades neoescolásticas de finales del siglo XIX significaría simplemente un acto intelectual, para John Henry Newman significa el compromiso total de la persona con lo que se está descubriendo en conciencia.
En otras palabras, John Henry Newman seguramente jamás se hubiera adherido a una definición de la verdad que dijera que es la adecuación de la inteligencia a las cosas, porque él habría dicho muy posiblemente que lo importante es que la vida toda se adhiera a lo que en conciencia descubrimos respecto de la verdad. La vida toda se adhiera a lo que en conciencia, con los límites y matices de nuestra vida interior, hemos descubierto como verdad. ¿Por qué me atrevo a hacer estos matices en la forma de imaginarme esta supuesta revisión de John Henry Newman a la noción de verdad? Porque esto es lo que lo hace pertinente para nuestro momento actual. El momento actual, como todos sabemos, es el del desencanto ante todos los racionalismos. Me atrevo a decir, incluidos los católicos, también los racionalismos que durante tanto tiempo privaron al interior de las controversias de nuestra iglesia, también han caído en desuso, están generando grandes desencantos. Muchas veces generan no solamente posiciones intelectuales, sino fenómenos pastorales, simplemente de lejanía de las nuevas generaciones, de las nuevas juventudes, a la propuesta que pueda tener la experiencia cristiana en el momento actual. Pues esos rechazos a mí me parecen muchas veces del todo legítimos, porque en el fondo los jóvenes en el año 2025 lo único que hacen es responder a las exigencias completas de lo que su mundo interior reclama. Y que cuando esas exigencias se confrontan con una propuesta que todavía huele a un cierto racionalismo, a una cierta compartimentalización excesiva de los aspectos de la vida, evidentemente genera un enorme rechazo. Cuando uno descubre o redescubre el pensamiento de Newman, uno, ya nos ha dicho Osvaldo, primero descubre que el momento clave de la vida es el asentimiento ante el dato revelado que se me regala como un don con los límites que mi conciencia le imponga. Eso, aunque ahorita suene de repente un poco abstracto o intelectualmente sofisticado, en el fondo lo que quiere decir es que Newman estaba apasionado con que el ser humano completo, lo que hoy llamaremos la persona humana real, tú y yo, completitos con todas nuestras cosas, seamos los que de repente nos abrazamos la verdad que nos desborda y la abrazamos en el recipiente que es nuestra propia subjetividad, nuestra propia conciencia. Eso creo que puede ser mucho más atractivo, una verificación de la verdad en el interior, tomando en cuenta las exigencias constitutivas de la persona. Esto es mucho más atractivo para un joven actual, verificar, en otras palabras, que lo que yo le estoy proponiendo no es un mero rollazo puramente abstracto, que una mera explicación en el pizarrón de silogismos, argumentos y propuestas esquemáticas, muy analíticas, pero muy distantes de lo que mi corazón de manera más sintética e integrada exige. Segunda cosita, ya particularmente tocando el tema de la conciencia, Newman tiene un correctivo increíble para los debates que tanto tiempo desgarraron las discusiones al interior de la iglesia en torno a la verdad objetiva y a la conciencia y su dimensión subjetiva. Hasta la fecha aquí algunas personitas en Roma siguen o defendiendo un lado o defendiendo el otro sin entender que San Agustín, Santo Tomás de Aquino y John Henry Newman, cada uno con su lenguaje, pero descubrieron que conciencia y verdad objetiva, conciencia y ley natural no son dos cosas, sino son dos formas de hablar de la misma realidad. La ley natural, como todos espero que medio habamos descubierto a lo mejor en algunas otras interesantes
clases o conferencias del CISAB, es un ordo rationis, es un ordenamiento de la razón. En otras palabras, la ley natural tiene que ver con la razón. Es la razón que descubre un cierto orden de manera ordenada y que de repente asiente ante ese orden. Eso es la ley natural. Y la conciencia, dice el Akinate, es el juicio de la razón práctica que juzga sobre un acto concreto que yo hago en su relación con la ley natural. En otras palabras, lo único que estoy queriendo decir es que son dos caras de la misma moneda, la cara objetiva y la cara subjetiva, pero no se puede entender la ley natural sin la conciencia, ni la conciencia sin la ley natural. Pues John Henry Newman, sin haberse vuelto un experto en el tomismo histórico, filológico, como seguramente algunos lo son, sin embargo, descubre a través de una atenta y realista observación de sí mismo, ayudado por sus estudios, por supuesto, de los padres de la Iglesia, que este binomio no hay que romperlo, no hay que romperlo, porque nos mantiene, por un lado, por supuesto, abrazados a la objetividad de la verdad, pero abrazados al modo humano, que es siempre reconociendo el modo y los límites de la conciencia personal, que a veces asimila más, a veces menos, a veces con un matiz, a veces con otro, esa verdad objetiva. Esta posición de Newman, por supuesto que no es ningún subjetivismo, porque es la posición verdadera de San Agustín y del propio Santo Tomás. El revalorar la subjetividad como algo que no está controvertido, peleado por definición con la verdad objetiva, es decir, superar la idea de que subjetividad y objetividad son dos mundos distintos y aparte, yo creo que es un mérito de John Henry Newman. Y esto no lo hace disolver lo objetivo y lo subjetivo, sino reconocer que lo más objetivo que existe en el ser humano es su propia subjetividad. En otras palabras, la subjetividad es un dato objetivo, es un dato que se da como dato, al modo como este se da, que es desde dentro. John Henry Newman esto lo expresará de una manera pedagógica con el lenguaje de un inglés de finales del siglo XIX en sus obras y lo colocará en una línea de pensadores que de alguna manera están redescubriendo la fuerza del pensamiento patrístico, particularmente de San Agustín. Creo que esa manera de entender el amor a la verdad y el amor a la conciencia, la fidelidad a la objetividad, sin traicionar la propia subjetividad, es mucho más pertinente que tomar postura unilateral y fragmentada por lo objetivo o por lo subjetivo y puede, si se traduce esto en términos pedagógicos para las nuevas generaciones, ser mucho más atractivo e interesante. No porque sea una especie de agua tibia o de punto intermedio que encontramos un poco artificiosamente, sino porque la realidad es que un reconocimiento objetivo de la consistencia y estructura de la persona humana lo descubre a la persona humana como un ser con subjetividad. Y el estudio atento de esa subjetividad está fuertemente orientado al reconocimiento de las cosas como son. Termino simplemente diciendo algo ya más teológico y más actual también para la iglesia de hoy. Muchas cosas John Henry Newman aportó y en parte por sus aportes ha sido declarado doctor de la iglesia. Para ser doctor de la iglesia hay que tener santidad de vida, ser proclamado formalmente por un papa, pero tener un aporte especial, singular, que pueda ser propuesto con seguridad por la iglesia como enseñanza para toda la iglesia universal. Y uno de los aspectos más interesantes del pensamiento Newman es que él descubre que el potencial revelador del depósito de la fe no está agotado, sino que cada generación
lo tiene que explorar y madurar. Esto le llevó justamente a desarrollar su teoría sobre el desarrollo, no del dogma, sino de la comprensión que tenemos del dato revelado, que por supuesto puede tener un crecimiento orgánico, como un organismo vivo, que poco a poco va volviéndose más rico y complejo sin negar sus orígenes. A muchas personas, cuando de repente han mal leído a Newman, les parecía esto peligroso, relativista. ¿Cómo es posible que el dogma pueda tener modificaciones a través del tiempo? Pues el depósito de la fe sigue siendo el mismo para un católico, pero nuestra comprensión puede ir madurando, madurando. Para entender este proceso de maduración es necesario nuevamente advertir que tenemos conciencia y por lo tanto que no comprendemos las cosas de golpe y porrazo, intuitivamente, como los angelitos, sino que nos cuesta trabajo gradualmente ir asimilando el contenido de lo real, que esto es un camino ascético por el que tenemos que ir pasando, no solamente a nivel individual, sino generación tras generación, lo que le permite a la Iglesia ir madurando en las formas expresivas, en las precisiones conceptuales, para ayudarnos a entender mejor el depósito de la fe. El tema del desarrollo de la doctrina, pues es importantísimo, porque hoy en el año 2025 nos encontramos con quienes quisieran que la doctrina, en particular católica, evolucionara conforme a ciertas tendencias culturales contemporáneas, sin ponerle atención al depósito, o viceversa. Quienes quisieran que no tuviera ningún tipo de progresión, supuestamente por la inmutabilidad de la misma doctrina. John Henry Newman no estaría de acuerdo con ninguna de las dos posiciones, ni con, como decía Osvaldo, ni con la progresía, ni con este tradicionalismo recalcitrante, sino que explicaría que la revelación se nos ha regalado inmerecidamente, pero que nos desborda y desborda no solamente a mí en lo individual, sino a cada generación. Siempre quedará rebasada por la revelación, que siempre exigirá que en cada generación haya una más madura comprensión y expresión de la misma. Si acogiéramos pues las grandes lecciones que nos regala Newman, quiero pensar que muchas de nuestras polémicas o pseudo polémicas contemporáneas en distintos temas también al interior de la Iglesia Católica se mirarían con más paz y más calma, porque entenderíamos que no entendemos. Es decir, que nos hace falta madurar y estudiar, y que esa maduración no es meramente de erudición o intelectual, sino que es la maduración de la persona en su totalidad la que se requiere para poder abrazar la verdad tal y como ésta se presenta. En otras palabras, necesitamos, como Newman también diría, descubrir que todo este llamado a saber y hasta descubrir la verdad, en el fondo es una vocación, que somos seres vocacionales, y que a fin de cuentas este camino educativo que vamos descubriendo a través de el saber y del crecimiento de la persona que se va adhiriendo a la verdad, en el fondo viene a coincidir con algo todavía más grande, que es el llamado a la santidad. La santidad no es un camino rectilíneo de abajo hacia arriba, en donde el hombre poco a poco se va superando, sino es la acción providente que Dios misteriosamente le regala a cada persona para ayudarlo a crecer. Dios que mete la mano en nuestras limitaciones y que nos jala desde arriba. Newman descubrió eso. En otras palabras, Newman descubrió que el camino a la verdad está siendo ayudado porque la verdad se nos está haciendo encontradiza a través de la experiencia cristiana. Y eso es también muy correctivo y muy fuerte
ante tantos pseudo propuestas cristianas que terminan siendo gnósticas, aunque se revistan de lenguajes muy conservadores y que plantean que el cristianismo es un camino para superhombres llenos de virtudes que elevan la vida hacia las grandes alturas, y que al final de cuentas proponen la creación de una aristocracia de selectos, como si eso fuera el verdadero cristianismo. No, el verdadero cristianismo es el que reconoce que Dios se mete en la vida de todos, sobre todo de quienes no lo buscamos, y de los que estamos más alejados, y que metiéndose así, irrumpiendo un poco intempestivamente con nosotros, nos invita a recorrer este camino que en muchos momentos es como filosófico, como racional, como búsqueda de sentido de la vida y de la verdad, y que termina coincidiendo en el fondo con que nuestro buen Dios no se cansa de buscarnos y de ayudarnos a encontrar nuestra plenitud en su Hijo y en la Iglesia. Así termino mi pequeña reflexión, pero no sé si más que exposiciones así largas, José, tal vez sea prudente que tengamos un mayor diálogo y eso nos desaburra a todos un poco. Justo vamos a esta parte. Entonces, Osvaldo, no sé si quieras comentar algo antes de darle la palabra al público. Que conste que yo no aguanté las ganas de no tocar su impacto teológico, pero Rodrigo empezó el desorden y lo va a seguir. Porque justo esa última parte que mencionas, Rodrigo, sobre, digo, solo un comentario al pie de página, lo que dijiste expresamente al final. Eh, Se habla mucho de que nunca, se habla mucho en el sentido, los medios de comunicación, de cierta tendencia ideológica. Eh, Les encanta hablar de que nunca hemos visto en la iglesia una polarización como la que vemos hoy día. No, hombre, pues todo el tiempo hemos estado así, ¿no? Que no se nos olvide que estamos en el final de los tiempos desde hace casi 2000 años, ¿no? Eh, y polarización siempre ha habido, ¿no? Si uno revisa, creo que es una riqueza de estudiar historia de la iglesia, si uno revisa los debates en el siglo XIX sobre la polarización, si cabe el término, se dará cuenta de que eran incluso hasta más violentos que los que tenemos hoy día, ¿no? O sea, Vaticano I, por ejemplo, no fue miel sobre hojuelas, fue una cosa exageradamente polarizada en la iglesia, ¿no? Y, en fin. Y sin embargo, la iglesia ahí está porque se debe a una promesa que no es política ni humana, sino divina, ¿no? De que el Señor preservará de ella, eh, que el Señor la va a cuidar, ¿no? Hasta su regreso. Newman se cuida mucho y el término que usa, por eso me hice pensar en eso, se cuida mucho de no hablar de una evolución de la doctrina, sino de un desarrollo. Y es una palabra riquísima, que estamos en pañales, ¿no? Yo pienso que a propósito de la relevancia teológica específica del cardenal Newman, deberíamos llamarle o doctor de la conciencia, para seguir con los apodos que tradicionalmente se le ponen a los doctores de la iglesia. Si no es doctor de la conciencia, doctor del desarrollo o algo así, porque da para mucho la teología que propone como teología del desarrollo. No es que la doctrina cambie, es que reconocemos que íbamos mal. ¿No? Esa es la cuestión. No hay que actualizar la enseñanza de la iglesia a nuestros tiempos. Hay que volverla a la imagen que el Señor tiene de ella. Eh, y eso es un desarrollo auténtico cuando se regresa a la semilla. ¿Cuánto tardamos en condenar formalmente la esclavitud como iglesia, ¿no? ¿Cuánto tardamos formalmente en condenar en denunciar la incompatibilidad de la pena de muerte? Siglos y siglos y siglos, ¿no? A mí luego me enternece que la imagen de algunos sectores ideológicos de la iglesia, cuando hablan de la iglesia de siempre o la misa de siempre, se habla de la iglesia del siglo XVII o la misa del siglo XIX incluso, ¿no? La de siempre. Bueno, pues dudo mucho que el Señor usara manípulo en la última cena, pero bueno, a lo mejor sí, no lo sé, seguramente que no.
Y eso que mencionabas, de que es un camino ascético, el de el del descubrimiento de la verdad, pues sí, yo llevo rato pensando que lo que Newman propone es una ascesis de la mente, porque la ascesis de la mente nos lleva a la ascesis completa, ¿no? A la ascesis integral, íntegra. En fin, se quería eso solo ponerlo como corolario de tu último comentario, Rodrigo. Hay una pregunta, José Manuel, José Miguel, que vi, no sé Sí, si puedo solo a ver, sí, realizar. mira, no sé, Priscila, ¿o cuál quieres responder? ¿La de las recomendaciones? Sí, es que alguien preguntó solo eso para Ah, ok, decir, sí, pero si de es que hecho, alguien esa preguntó. pregunta, la primera es con la que vamos a abrir, y la idea es que la respondan ambos. Sí, bueno, si quieren la leo. Uriel pregunta, ¿qué libro o libros recomiendan para iniciar en el estudio de San John Henry Newman? Yo propongo siempre que se lea su autobiografía espiritual, la Apología Pro Vita Sua. No es una biografía, no es Newman contando, yo nací en Londres en 1801 y tal. Es Newman contando solamente su desarrollo espiritual, su lento descubrirse criatura de Dios y la revolución que supuso saberse hijo de Dios, ¿no? Ese desarrollo. Es un libro que escribe hacia 1864 y constituye la mejor introducción de Newman porque es él hablando desde lo más íntimo que tiene hacia el corazón, ¿no? De quien así lo quiera leer. Es una obra que tiene la riqueza de ser, en mi opinión, la mejor introducción a su obra porque lo hace él mismo, porque es muy personal también, porque su estilo además es muy fluido. Tiene la pequeña desventaja, solamente menciono esto como comentario, como advertencia, la pequeña desventaja de que requiere un cierto conocimiento del contexto de la Inglaterra victoriana para poder seguir ciertas referencias políticas o históricas que hay en la obra, pero hay ediciones con muy buenas introducciones que pueden salvar este pequeño problema que por demás es mínimo. No sé, Rodrigo, ¿cuál te parezca a ti la mejor obra para su introducción? Sí, yo coincidiría que para Newman es muy bonito estudiar la apología y una lectura complementaria que puede ayudar a dar el contexto que permite apreciar la apología y otras obras en su contexto, es esta bonita biografía que ya está traducida al español de Ian Kerr, que se llama Palabra en español, traducida al español y que se puede conseguir fácilmente en cualquier librería virtual. Creo que hasta hay versión para Kindle y creo que es un libro que es una biografía escrita hace poquito por un especialista en el pensamiento de Newman y de todo el movimiento de Oxford, como es Ian Kerr, y que ayuda mucho a entender los contextos. Realmente casi cualquier libro de Newman requiere de cierto contexto. Yo lo primero que leí en mi vida fue La idea de la universidad. Y pues realmente no es un tratado sistemático, son ensayos que él fue escribiendo, luego poquito medio los adaptó y los publicó como libro. Pero la verdad es que hay muchas cosas del mundo universitario de su época que para uno acá en latinoamericano pues resultan un poco desconocidas. Por eso a mí me ayudó mucho la biografía de Ian Kerr. Hay otra biografía, bueno, como biografía intelectual que presenta su pensamiento de manera sintética que a mí me gusta mucho recomendar. Se puede conseguir por internet, aunque en México no es muy conocida ni en América Latina, que también se llama John Henry Newman y el autor es Ivory Dulles, el cardenal Dulles, que hizo un libro pequeño, muy bonito, presentando el pensamiento y la vida de John Henry Newman de manera sintética y que creo que ayuda bastante a acercarse a él. Y una manera de motivarnos, perdón, pensando también en la motivación, es que veamos que él generó toda una atmósfera. El movimiento de Oxford es parte, no la única, pero una de las más importantes partes que explican
la atmósfera que luego generó a hombres como Chesterton, como C.S. Lewis, como Tolkien y como tantos otros que han generado una presencia cristiana en el mundo inglés, que es muy atractiva porque tuvo frutos literarios, poéticos y también filosóficos y apologéticos, pues realmente brillantísimos, ¿no? Simplemente pensar en el tamaño de un hombre como Chesterton, admirado hasta por los más incrédulos. Pienso en nuestro Octavio Paz, que adoraba a Chesterton, y así. Mirar a Chesterton o a Tolkien o las crónicas de Narnia, caray, pues también nos ayuda a entender de que lo que se generó en torno a la figura de el carnal Newman dio frutos. No fue simplemente un autor que ahí publicó quién sabe qué cosas, sino que generó una onda expansiva, una presencia cultural. Se inauguró para muchos cristianos gracias a su testimonio y a su enseñanza. Y además ahí el impacto literario de Newman es brutal, ¿no? Ya mencionaste ahorita, Rodrigo, a Chesterton, a Tolkien. Hablando de, por cierto, solo como comercial, hablando de la traducción del padre Kerr de su biografía, estoy viendo que en los participantes está Rosario Atié, que es quien traduce esta obra al español. Doctora, muchos saludos. Fue mi directora de tesis en la carrera, por eso, por eso recuerdo No, pues bien. Rosario, ella sí sabe de estas cosas, nosotros no, pero ella sí sabe sobre Ahí Newman, está, le que estoy pues viendo aquí ella en es participantes. especialista número uno en estos temas. Y pensaba también en el impacto literario, incluso en gente como Oscar Wilde. Este dato hace poco lo descubrí y me enterneció. Cuando Oscar Wilde fue condenado a prisión, su biblioteca fue confiscada, en parte para pagar el juicio, etcétera. Y el único libro que Wilde llevó consigo a la cárcel fue la Apología Pro Vita Sua del cardenal Newman. Eh, y es un libro que motivó su conversión. Wilde se convirtió al catolicismo 5 horas antes de morir y siempre dijo que fue por influencia de este libro, el cardenal Newman, por cierto. Pues bueno, ojalá. Entonces tendremos que llevárnoslo al momento de a nuestros últimos minutos, para ver si así nos convertimos, aunque sea al final. Muy bien, gracias por el comentario. Nos dicen, Rodrigo, que si puedes repetir el nombre del libro que recomendaste, porque justo cuando lo dijiste se fue un poco la conexión y nos Sí, escuchó. bueno, mencioné dos. La biografía que escribió Ian Kerr, Kerr, en Ediciones Palabra, y también como la biografía intelectual que escribió Avery, o sea, Avery Dulles, 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 Avery Dulles. Los dos son muy buenas introducciones, digamos, al mundo, al contexto y al pensamiento de Newman, además de las obras del propio Newman. Este, Aprovechando que como ya estamos terminando, seguramente me atrevo a comentar algo también interesante que yo creo que hay que decirlo porque si no lo decimos aquí, nadie lo va a decir en ningún otro lado. Pero, pero Newman fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica el mismo año en que el Papa León XIII publicó la Eterni Patris. Esto nos debería de veras de dejar una lección, porque el Papa que a veces también se ha estereotipado como un Papa pues que impuso el tomismo y lo impuso un poco a la de a fuerzas y que seguramente era un aristotélico tomista insoportable, etcétera, realmente es el mismo Papa del Rerum Novarum, por amor de Dios. Es decir, era un Papa de una gran visión sobre el mundo contemporáneo de su época y al mismo tiempo era un hombre que podía abrazar a una ave rara, a un pájaro extraño, como era John Henry Newman. Es decir, la figura de León XIII creo que también se descontamina y se vuelve mucho más interesante cuando vemos que el Papa que publicó la Rerum Novarum es el mismo que reintrodujo a Santo Tomás y el que nombra cardenal a John Henry Newman. Caray, ahora sí podemos entender con mayor simpatía por qué nuestro actual Papa se
nombra León XIV e inmediatamente hace referencia a León XIII como un papa que realmente abraza muchos mundos y tal vez es lo que hoy también necesitamos en nuestro contexto con la ayuda del papa y con la ayuda de John Henry Newman. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Andrés y pregunta, ¿cómo se entendería el famoso brindis de Newman? Brindo por el Papa, pero primero brindo por mi conciencia, a la luz de lo que dice Donum Veritate, que afirma que frente al magisterio ordinario, el juicio de la conciencia subjetiva del teólogo no constituye una instancia autónoma y exclusiva para juzgar la verdad de una doctrina. ¿Sí? ¿Quién se anima? Bueno, yo trato de decir mi propia interpretación. El brindis de Newman, ahí en la carta que le dirige al duque de Norfolk, es muy bonito, es muy bonito. Realmente porque Newman, por supuesto, que es capaz de brindar por el Papa, pero lo hace siempre reconociendo que brinda por el Papa en conciencia. Es decir, que brinda del Papa, por el Papa en forma humana, y por eso es que llega a esta fórmula. Brindo por el Papa, pero primero brindo por mi conciencia, porque es la forma humana de brindar. O sea, en otras palabras, la forma humana de reconocer la autoridad es desde la conciencia y en conciencia. Cuando Donum Veritatis, que es esta famosa instrucción publicada por el cardenal Ratzinger sobre la vocación y misión del teólogo, nos invita a reconocer la autoridad del magisterio, eh, el no hacer críticas malsanas en público, el cuidar las formas y hacer teología en comunión y tantas otras cosas, no niega esto. Si alguien había experto en el pensamiento también del cardenal Newman era precisamente Joseph Ratzinger, que escribió tal vez algunos de los textos contemporáneos sobre Newman, pues más conmovedores y más profundos. Y el caso de Donum Veritatis no es la excepción, no es la excepción. Lo único que quiere advertir Donum Veritatis es que tenemos que dejar educar nuestra conciencia, si somos buenos católicos, por el camino providencial que nos ofrece el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, con sus virtudes y también con sus límites, es siempre camino providencial para educarnos en el camino de la fe. Y esa es la invitación que nos hace Donum Veritatis. Por supuesto, hay que acoger. El Concilio Vaticano II lo dice. El magisterio ordinario merece el asentimiento de nuestra conciencia ante una enseñanza oficial de la Iglesia que ha sido discernida por la propia Iglesia. Y luego vendrán nuestras preguntas, nuestras dudas legítimas porque no entendemos las cosas y habrá que resolverlas al modo eclesial, que es dialogando, consultándole a los que sí saben, etcétera. Y si en un cierto momento ya llegamos al límite que no hemos entendido, oye, pues mandan una cartita aquí a los dicasterios en la Santa Sede y estamos para eso a sus órdenes, ¿no? Para tratar de ayudar a la gente a comprender mejor la enseñanza de la iglesia. Es decir, sí se vale expresar nuestras opiniones, dudas, quejas sobre la enseñanza de la iglesia a la propia iglesia, simplemente cuidando las condiciones elementales de la caridad cristiana, que implica cuidar nuestra comunión, es decir, nuestra amistad como cristianos al interior de la iglesia. El cardenal Ratzinger sabía bien de los peligros del subjetivismo, pero valoraba altísimamente a la subjetividad y a la conciencia como el último juicio moral. Y en esto no es que se aventara a él una idea o una ocurrencia novedosa. Esto es la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. Vaya, hasta de Antonio Rollo Marín, en su Teología Moral para Seglares, nos enseña que el último juicio moral que tiene, o sea, el último tribunal al que hay que apelar al momento de actuar es la conciencia.
es a la conciencia. Por eso es tan importante que la conciencia sea recta, aunque a veces esté equivocada. Tomás de Aquino le dedicó un bonito artículo de la Suma Teológica a esta misma cuestión: si la conciencia errónea merece ser seguida. Y la respuesta es sí. Cuando la conciencia está equivocada, pero en conciencia se cree que no lo está, la persona está obligada a actuar en conciencia, nos enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Pues esto mismo es lo que en el fondo Newman, creo, que expresa en aquella carta al duque de Norfolk. Recuerdo mucho que Leonardo Boff, en su reproche a esta instrucción Donum Veritatis, cita a Newman para tratar de construir una especie de reclamo, como si el cardenal Ratzinger no conociera a Newman. Y Leonardo Boff trata de decir: no, es que mi conciencia me impide abrazar esta instrucción del cardenal Ratzinger. Pues, perdón, pero me atrevo a decir es que no entendió bien la doctrina de Newman, mi hermano Leonardo Boff. Y el cardenal Ratzinger, en un contexto particular de hace muchos años, escribe Donum Veritatis justo para que los católicos y particularmente los teólogos volvamos a hacer teología en comunión, siguiendo nuestra conciencia, por supuesto, y acogiendo el camino educativo que nos propone el magisterio. Espero no haber dicho demasiadas cosas de manera confusa, y que esto sirva al menos como una respuesta momentánea a esta pregunta que es importante. Maestro Osvaldo, ¿le gustaría contestar a la pregunta también? No, solo como comentario final, pero ya Rodrigo la contestó súper bien. Es que no hay oposición. A Newman le parece, y tal cual lo dice en la carta al duque de Norfolk, le parece un absurdo pensar que el Papa puede ir en contra de la conciencia de los cristianos, porque si tenemos un garante de la conciencia es el Papa. De hecho, justo la, la afirmación de que encontramos a Dios en la conciencia personal es una afirmación que está sustentada en lo más tradicional del catolicismo romano, ¿no? Es una apuesta en realidad por lo más clásico, lo más ortodoxo que tiene la fe católica. Yo solo añadiría allí alguna cosilla, y es cuando Newman afirma que es lo más natural desde tiempos apostólicos, ¿no? El poder estar en cierto desacuerdo con el oficio de Pedro, que es un oficio, no se nos olvide. En todo caso, habrá que reconocer que a quien seguimos es al Señor. Caminamos con Pedro, pero seguimos al Señor. Y ni el Papa ni Newman están en contra de eso. En todo caso, tanto en el magisterio de la Iglesia como en Newman, lo que encontramos es que la fidelidad tiene que ir más bien pensada hacia la verdad, no hacia algún sistema particular, ¿no? De pensamiento. Nada más por hacer más complicadas estas cosas, no es cierto, para tratar de invitar al auditorio a tener una nueva provocación, es que la Iglesia tradicionalmente ha reconocido en el Papa al vicario de Cristo. Y Newman usa esta expresión para hablar del Papa y para hablar de la conciencia. Él dice: la conciencia es el vicario de Cristo también. Entonces, esto no para oponerlo al Papa, sino para hacer ver que, nuevamente, en la comprensión de Newman, la cosa es más como sinérgica. Está el Papa, que no puede atentar contra la conciencia. Está la conciencia, que para ser rectamente seguida requiere de la ayuda del magisterio de la Iglesia, y en ese binomio se da el vicario de Cristo. Esa es la comprensión de Newman. Es algo muy, muy particular y original del pensamiento de Newman, el reconocer a la conciencia como vicario de Cristo. Muchas gracias. Y Jorge Navarro comenta: tengo la impresión que la idea de universidad de Newman hoy entra en un choque con los modelos de universidad católica. Newman afirma que la universidad, un lugar donde se enseña un conocimiento universal. Su objetivo, por un lado, es intelectual, no moral. La terminología actual sobre la formación universitaria insiste en formar en valores,
casi siempre enfatizando valores morales, casi nunca en valores epistémicos. Se insiste en la presencia de la Iglesia en la universidad como acción pastoral, servicio de culto y orientación. Newman, en su idea de universidad, señala que la Iglesia es esencial para que la universidad cumpla integralmente su misión. En síntesis, tengo la impresión de que la idea de universidad de Newman no parece asimilada a las concepciones actuales de universidad católica. ¿Qué opinión tienen al respecto? No sé quién de Uy, usted comenzar. esa es una pregunta bien grandota. Hace poco di una conferencia sobre este tema de la universidad en Newman y para no repetir ese rollazo, simplemente comento un pequeño puntito y dejo a Osvaldo que mejor comente todo lo que él quiera sobre la idea de universidad. Pero todo esto, que a lo mejor se puede comentar apelando al libro Idea de la Universidad, creo que tiene su fundamento más como radical en la doctrina de Newman sobre la teología. Para Newman, o sea, Newman es, por así decirlo, uno de los primeros autores, tal vez el primero, que en la época, digamos, contemporánea, nos ayuda a entender que no son las, digámoslo así, no son las ciencias sociales las que están llamadas a esclarecer el contenido de la revelación, sino es al revés. Para que las propias ciencias humanas y sociales cumplan su cometido científico, necesitan de la luz de la revelación que es de orden superior. En otras palabras, lo que purifica a las ciencias sociales para que sean más radicalmente ciencias sociales y humanas es la revelación. ¿Por qué comento esto? Porque, en efecto, la crisis actual de la universidad, en donde los temas sobre la formación de la inteligencia han quedado desplazados, creo que responde un poco al momento posmoderno, en donde en general la inteligencia ha quedado bastante maltratada. Y hoy, pues, hablamos de la universidad en términos de comunidad, de coaching, de valores, pero no de formación de la inteligencia. En el caso de Newman, creo que el asunto es que la inteligencia que se ha dejado educar, me atrevo a usar este lenguaje, por una inteligencia superior, es decir, por el dato revelado, para Newman esto hace a la razón ser más racional y permite a la institución universitaria el recuperarse como verdadera universidad. Es decir, abrirse a la posibilidad de lo universal. Eh, eh, de la manera más amplia. Es la famosa idea de razón abierta, que tanto Ratzinger como Newman de alguna manera han sido pues, los promotores principales de este concepto. Eh, eh, Creo que ahí hay algo que todavía hay que explorar más, porque después de un pontificado como el de Benedicto XVI, en donde los temas de la razón y de la razón abierta y de reconsiderar la naturaleza de la universidad estuvieron tan presentes, sin embargo, el hecho práctico es que nuestras universidades, aún las de inspiración cristiana y católicas, pues no logran reconfigurarse de una manera así de radical que hagan visible que esto se asimiló. No, al contrario, se suman más bien acríticamente a lo que la UNESCO dicta para bien o para mal. Yo creo que aquí sí hay una gran oportunidad, que aprendiendo de Newman, sin que él sea la última palabra, por supuesto, pero sí un aporte importante, aprendiendo de Newman, podamos ayudarle a las universidades a recuperar su vocación universitaria y a dejar de ser lo que hoy muchas son, pluriversidades, es decir, colecciones de islas académicas unidas solamente por mecanismos administrativos y financieros que generan, pues en el mejor de los casos, especialistas, pero ya no hombres que amen la comprensión sapiencial, es decir, universal de la realidad que hoy se requiere ante un mundo de hiperinformación como el que tenemos, pero
en el que lamentablemente se ha desdibujado la idea del significado último de la realidad, que solo se alcanza a través de la apertura universal de la razón, como la que nos enseña Newman. Yo diría que la universidad, hace mucho tiempo que particularmente pienso en las universidades católicas, pero en general, hace mucho tiempo dejaron de pensar en la educación basada en valores y empezó a hacer una educación basada en enunciados. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, ¿no? Conozco multitud de casos de estudiantes. Hace poco dirigí la tesis de una religiosa y decía, yo en mi tesis quiero demostrar que tal cosa. Y le dije, bueno, pues no hagas ninguna tesis, ¿no? Si ya sabes que quieres demostrar, si ya conoces tu conclusión, pues ¿para qué investigas? La investigación, no, te avientas una hipótesis, pues, pero no adecuas una investigación porque quieres llegar a una conclusión. Emprendes una investigación y a donde te lleve, ¿no? El espíritu de la verdad, que finalmente es el que guía cualquier investigación científica académica. En ese sentido, pienso que sí. Cuando dice Jorge, cuando dices Jorge en tu pregunta que las concepciones actuales de la Universidad Católica no están asimiladas o no se ha asimilado en ellas la idea de la universidad que tiene Newman, yo pienso que sí. Y es que Newman, y cierro con esta idea, Newman no enseña tesis, Newman enseña métodos. Lo que hay que copiar y al cardenal Newman no son sus tesis, son sus métodos, ¿no? Y si él propone un método para tener la verdad como horizonte y guía y norma de vida, pues creo que conviene emprender el método, más que repetir las tesis que el cardenal Newman propuso, que en realidad no son tales, sino en todo caso son métodos. Que el papel, que la presencia de la iglesia en la universidad se reduzca a acciones pastorales y a servicios de culto, me parece que es sintomático de cómo está nuestra época pensando la universidad, ya no como un espacio de formación del intelecto, y cuando digo eso es formación de la persona completa, sino como un espacio más bien de acción social, uno más, ¿no? Y finalmente, a propósito de que el objeto de la educación universitaria sean los valores epistémicos, yo ahí haría una pequeña precisión y es que mi lectura de los valores, mi lectura axiológica, pues no es que haya valores intelectuales y valores morales, ¿no? A la usancia de Aristóteles que distingue tales, sino en todo caso hay virtudes y el impacto de las virtudes puede ser moral o epistémico. Una persona humilde, ¿no? Tiene consecuencias en su conducta moral y en su conducta intelectual, pero la virtud es la misma. Finalmente, justo el reto de las universidades es reconocer que las virtudes tienen un impacto múltiple, porque los seres humanos somos así, polifacéticos, ¿no? Pero sí, considero que es un área de oportunidad de la Iglesia contemporánea en repensar el papel de las universidades católicas, empezando por ahí, y ya luego nos vamos a las universidades en general, a partir de procesos y no de enunciados que defender. Gracias. Y Gustavo Fernández pregunta, ¿hay una carta apostólica del Papa León en la que fundamenta los motivos para la declaración del doctorado? Si no la hay, ¿cuál es, según ustedes, el motivo más relevante que hace pertinente el doctorado? Sí, el Papa León XIV, en la ceremonia en donde se declara doctor de la Iglesia John Henry Newman, digamos, resume las conclusiones que la comisión preparó. Y en el fondo son las clásicas. Eh, por sus extraordinarios aportes al pensamiento católico, es que se le declara doctor de la Iglesia, no meramente santo como ya lo era, sino que, en otras palabras, no todos los santos son doctores de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Que, digámoslo así, la enseñanza de los santos, que es venerable, que es interesante, etcétera, no siempre es propuesta por la Iglesia como gran lección para la Iglesia universal. Y eso es parte de la explicación que hace León XIV. Me gustó mucho esa pequeña intervención de León XIV, porque entre otras cosas dice esto que nosotros decíamos aquí con la palabra ascética hace rato. Él ahí en esa intervención
utiliza la expresión muy clásica acá en el mundo romano de que Newman nos ayuda a entender que per áspera ad astra, dice León XIV. Es decir, a través de lo rudo y de lo difícil es la única manera como podemos alcanzar la luz de las estrellas. El tema de la luz es un tema muy querido por Newman y León XIV lo utiliza para, pues ahora sí que para reconocer que su pensamiento nos puede iluminar en el momento presente de manera particularmente oportuna. Es muy fácil de encontrar en Google, basta poner León XIV, John Henry Newman, inmediatamente te va a aparecer ahí que los resultados de Google, la, la intervención de León XIV explicando por qué se le declara doctor de la Iglesia. Gracias. No sé si el maestro Osvaldo quiere agregar algo o seguimos. No, creo que están con eso bastaría. Solo además añadiría que no solamente se le nombró doctor de la iglesia, sino que además se le nombró copatrono de la educación católica. Junto Eh, con Santo Tomás. exactamente. ¿Quién iba a decir? Fantástico. Bueno, un asistente anónimo comenta, estoy impactada y esperanzada con el planteamiento de Rodrigo. Estoy en plena confusión acerca de lo que Dios quiere de mí y cuando me acerco a diferentes sacerdotes me confundo más. ¿Qué recomiendan para la formación adecuada del intelecto y aprender la verdad católica? Y más después de lo que publicó el Papa acerca de mi Santísima, de que no es corredentora. Mi subjetividad y fe me dicen lo contrario, que sí lo es. Sí, yo lo único que diría es que estar medio confundido es una situación normal en la vida, porque por un lado somos inteligencias limitadas y por otro lado el mundo es bien complejo, entonces vaya, no es extraño estar un poco confundido y dialogar con este o con aquel padrecito, pues a veces lo único que nos hace es sumergirnos más en esta conciencia de nuestra limitación y en esta conciencia de que el mundo es complejo. En otras palabras, en la confusión. Entonces, eso no es extraño, pues sí es parte del camino de la vida. Lo que ayuda mucho, creo yo, es a nivel, digamos, estrictamente de fe, entender que eh, la iglesia es el camino providencial que Dios nos regala para hacernos madurar en la experiencia de la fe. Es la compañía, es el afecto que Dios nos regala para que yo empiece a presentir que Jesús es el verdadero Dios. Entonces, la enseñanza de la iglesia que a veces me puede gustar más o a veces me puede gustar menos, en fin, hay que acogerla y luego hacer preguntas y buscar. Cuando de repente mis convicciones personales discrepan con la enseñanza de la iglesia en este o cualquier otro tema, eh, sí es sano partir de la hipótesis de que lo más probable es que yo esté equivocado. Simplemente porque no soy especialista en todo, en mariología, en moral, en dogmática, en tal o cual cosa. Lo más probable es que me haga falta comprender algo. No digo que esto sea una verdad absoluta, lo único que digo es que es lo más probable. Y eso educa, normalmente educa y corrige mucho. Eh, por otra parte, a nivel ya no de fe, sino a nivel, digámoslo así, en el orden puramente humano y natural, hay que estudiar con rigor y con orden. Algo que nos está haciendo mucho daño a muchos en la actualidad es picar de aquí y de allá. El Internet nos abre la puerta a una gran cantidad de cosas, fuentes de buena calidad, de mala calidad, autores de un tipo, del otro, opiniones que a veces yo mismo no distingo si son autorizadas e interesantes o no, eh, y de repente llenar mi cabeza y mi corazón de cosas de manera desordenada genera un muy mal hábito. Para hablar en los términos que hablaba Osvaldo,
en vez de que crezcan en mí una serie de virtudes, de hábitos, hasta intelectuales, que me ayuden a proceder de manera ordenada en el descubrimiento de la verdad, eso me induce a vicios muy feos, muy feos. El desorden no es bueno para estudiar, hay que estudiar con orden. Y para descubrir el orden en temas que yo no sé, es bueno por eso acercarse a los maestros. Aquí tenemos el CISAP, pero seguramente quien nos escribe tendrá alguna otra institución educativa por ahí. Será bueno que buscar un buen maestro que me ayude a entender cuál es el orden que debo de seguir en mis estudios para ir esclareciendo mi cabeza en los temas que me son más importantes en la vida. Eh, es lo único que me atrevo a decir. Hay que estudiar con orden, con rigor, con tenacidad. No se resuelven los problemas sobre si la Virgen es corredentora o no en 3 minutos con un video de YouTube. Se resuelven estudiando Mariología. Y la Mariología es una parte de la teología dogmática. Y la teología dogmática requiere haber estudiado antes teología fundamental. Y en otras palabras, caray, oye, entonces hay que estudiar mucho. Pues sí, para resolver a fondo esto y contribuir a lo mejor hasta teológicamente en este o en otro tema así de delicado, pues sí hay que estudiar, nada más que es bien importante hacerlo con orden para que las cosas no se vuelvan una gran chabacanería. Hoy, pues, en YouTube, aquí parte de mis responsabilidades en la Santa Sede, es lamentablemente estar al tanto de cuántas chabacanerías suceden en América Latina en torno a la vida de la iglesia. Y en los últimos días, pues nos hemos encontrado con toneladas de opiniones. O sea, de repente hay 1 millón de expertos en Mariología. Yo estoy sorprendido que se hayan multiplicado con tal velocidad como hongos, ¿no? Porque hace 30 días no había ni uno, sino que estas mismas personas estaban opinando de otros temas. La Mariología es un tema que requiere un estudio, no solo devoción personal a la Santísima Virgen, que espero que todos la tengamos, sino estudio riguroso, teológico, hardcore theology y no otra cosa. Y así es como creo que podemos contribuir intelectualmente a esclarecer. Eso es lo que me atrevo a decir. Dejarme, pues ayudarme en mi camino de fe por el magisterio de la iglesia y si yo tengo de repente una discrepancia, estudiar con rigor, porque eso hará que mi pasión esté acompañada de rigor racional, teológico estricto, y le ayudaré a la iglesia seguramente a dar un paso hacia adelante. La tentación de la inmediatez es muy fuerte, ¿no? Y el querer un manual con enunciados muy claros de debes creer esto y debes creer esto y debes creer esto, ni siquiera el Señor lo hizo. De hecho, o sea, ojalá el Señor hubiera escrito un catecismo y ya, está muy fácil, pero su fórmula fue muy distinta. Él lo que nos pide es busca primero el reino y ya todo lo demás te dará por añadidura. Y mete el pasaje no por adorno retórico, sino porque siempre que hablamos de la pregunta del millón que planteas, ¿no? La formación adecuada del intelecto. El intelecto, el corazón, la persona, la mente, pero hablemos del corazón, ¿no? Como el centro donde converge lo intelectual y lo afectivo, se forma en contacto con otros. Por eso el lema de Newman es bellísimo, el corazón habla al corazón. Pienso, por ejemplo, en cuánto tardamos en valorar a la comunidad judía como católicos. Tardamos muchísimo, es más, tardamos una guerra mundial, ¿no? Y llegamos a valorar la tradición de la comunidad judía a partir de nuestro trato afectivo, íntegro con la comunidad judía. En ese sentido, el intelecto se forma en la calle antes que en otro lugar, en el contacto cotidiano con las personas en las que reconocemos que también en ellas, ¿no? está la voz de Dios. Y si mezclamos por una parte, puesto que tenemos varias dimensiones, en tanto que personas, si mezclamos un método riguroso de estudio que puede tardar años, es más, puede que muramos
y no lleguemos a una respuesta. Y solo por eso, solo por haber buscado la respuesta o solo por haber planteado la pregunta, habrá valido la pena vivir. Puede que muramos sin llegar a respuestas. Y sin embargo, esa vida fue una vida que valió la pena porque el Señor es camino y es vida, pero también es verdad. Si mezclamos, digo, este método riguroso que responde a nuestra dimensión intelectual con el trato cotidiano con las demás personas, con un trato de veras cordial, eh, estaremos ya emprendiendo la senda que el Señor trazó cuando dice que hay que buscar el reino, y el reino se busca en la verdad y en la vida, pero también caminando, ¿no? Por eso me gusta mucho esta fórmula triple, este trinomio, camino, verdad y vida, implica un método para estudiar que sea, como dice Rodrigo, lo suficientemente riguroso para evitar la tentación de la inmediatez, que es una tentación que veo muchísimo en el catolicismo digital hoy día. Reconocer que el Señor también es vida y encontrarlo allí con la gente que aparentemente es mi enemiga intelectual, a la que tengo que combatir. No, no combatas a nadie, va, acércate y abraza y ya después piensas en bandos, ¿no? La tentación de la compartimentalización supera las universidades. Y finalmente reconocer que el Señor también es verdad, ¿no? Y tenemos que buscarlo. No hay una receta para formar la conciencia, no hay un listado de normas que tienes que hacer para formar la conciencia. En realidad tiene que ver más con una apuesta, porque el Señor también está en el otro. Y si apuestas a que el Señor también está en el otro, te obligas a pensar su punto de vista contrario desde una perspectiva mucho más humana. Dejas de verlo como un contrincante que vencer y lo ves como un interlocutor que también es tu hermano. Muchas gracias. Última pregunta, Priscila, y ya con eso terminamos. Muy bien. La última pregunta dice, Newman, considerando la primacía de la conciencia, aboga o al menos menciona en alguno de sus escritos el derecho natural a la objeción de la conciencia. No que yo recuerde. Como derecho natural, no. Y de hecho me parece, he intentado rastrear esto con tiempo, la noción de objeción de conciencia es una cosa muy del siglo XX, en tanto que expresión y en tanto que derecho incluso, formulado de esa manera. En todo caso, sí tenemos en su última obra, que es la Carta al Duque de Norfolk, de la que Rodrigo hablaba hace rato, de 1875, toda una explicación de por qué no es incompatible la obediencia debida al Papa con la obediencia debida al Estado, en el contexto particular británico, pero aplicable a otros casos. Eh, y menciona además, más bien, deshace el pseudoproblema que implica la incompatibilidad entre la obediencia al oficio del Santo Padre y la obediencia a la conciencia propia, diciendo que en el momento en el momento en que el Papa diga que la conciencia tiene que suprimirse, deja de ser Papa porque es incompatible con la fe cristiana aquello, ¿no? Pero tanto como una defensa del derecho natural, que ni con esa expresión, ni la objeción de conciencia en tanto que expresión también, es decir, ni en tanto que es un derecho natural, ni en tanto que exista la objeción de conciencia, tal cual no la menciona. Solamente estas sociedades que acabo de mencionar. Y si acaso estoy pensando en la segunda parte hacia el final de la gramática del asentimiento, Newman sí se pronuncia sobre el papel de la conciencia frente al dato sagrado y dice que es la conciencia la que reconoce, la que absorbe el dato sagrado, puesto que lo reconoce como un don que Dios le da, pero que este dato sagrado se asume en el colectivo, porque así como uno no se salva solo, uno tampoco conoce solo y lo hace para balancear una tendencia que pudiera terminar siendo puramente relativista, en el que yo lo que yo crea es lo que voy a tener que creer. Y más bien aboga Newman en esta segunda parte de la gramática del sentimiento por el cotejo, por el balance entre lo que mi conciencia me dice y lo que dice el colectivo. Finalmente la iglesia es una comunidad epistémica y en tanto que tal estamos obligados a cotejarla con ella. Pues no me queda más que agradecerles a nuestros dos panelistas por sus magníficas intervenciones. Osvaldo, Rodrigo, muchísimas gracias. Creo que
hemos podido dar probaditas a nuestra audiencia de este monstruo de la filosofía, de este gigante que es San John Henry Newman, que creo que sin duda es algo fundamental para comprender también esta convocatoria a la cual el Papa Francisco ya nos llamaba de ser iglesia en salida. Yo creo que precisamente una iglesia en salida solo puede salir cuando encuentra que su sujeto es la persona consciente, ¿no? La persona que se encuentra con la realidad y que tiene un llamado, y que es un llamado que justamente es ahí al corazón, de donde pide su conversión, ¿no? Que es una conversión que nuestro Señor nos pide, que nuestro corazón transforme y que siempre va dirigida a los demás. Pues muchísimas gracias a todos. Pues nos vemos próximamente. Gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos.